Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Y esta semana estaremos estudiando la parashá Vayigash, y se acercó. Esta parashá va desde Génesis 44:18 al 47:27. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque nos permites estar aquí una vez más estudiando tu palabra, escudriñando tus escrituras, Padre. Gracias, amado Rey, porque a través del estudio de tu palabra tú nos haces crecer, nos revelas esos hermosos secretos que hay en tu palabra. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo que toda escama de ceguera espiritual caiga de nuestros ojos, Padre. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú prometiste que en los últimos tiempos tú revelarías cosas grandes y maravillosas a nosotros, a tus hijos, Padre Celestial, que tú revelarías cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, y lo que aún no ha subido al corazón de hombre, a aquellos que te amamos, Padre. Bendecimos tu nombre y te pedimos que una vez más seas tú, Padre, impartiendo esta palabra a través de tu Ruach HaKodesh, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que sigas destapando los oídos de los sordos, que sigas enderezando todas las sendas que estén torcidas en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y vamos a comenzar haciendo un resumen de toda la porción. En esta porción, Judá se acerca a José para pedir por la liberación de su hermano menor Benjamín, ofreciéndose a sí mismo como esclavo al líder de Egipto en lugar de su hermano. Luego de presenciar la lealtad de sus hermanos los unos con los otros, José revela su identidad diciendo: «Yo soy José, ¿mi padre aún está vivo?». Los hermanos son invadidos por la vergüenza y el arrepentimiento, pero José los reconforta diciéndoles: «No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Todo fue ordenado desde el cielo para salvarnos y para salvar a toda la región de la hambruna». Los hermanos se apresuran a volver a Canaán con las noticias. Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias. 70 almas en total viajan a Egipto y es reunido con su amado hijo José luego de 22 años sin verlo. Camino a Egipto, Jacob recibe la promesa divina: «No temas en descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y con seguridad yo te sacaré de allí». Así que José reúne toda la riqueza de Egipto vendiendo comida y semillas durante los años de hambruna. El faraón le da a la familia de Jacob la fértil tierra de Gosén para establecerse, y los hijos de Israel prosperan en el exilio de Egipto. Así que nos encontramos al frente de una de las parashot más proféticas que hay en la escritura, y tiene que ver precisamente con los últimos tiempos, con la revelación de José a sus hermanos, lo cual es tipología de Mashiach ben Yosef, del Mesías hijo de José, el cual un día también se revelará a sus hermanos, a la casa de Judá. Y no es casualidad que en esta porción es precisamente la súplica de Judá la que produce que José se revele a sus hermanos. Dice Génesis 44:18: «Entonces Judá se acercó a él y dijo: «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: «¿Tenéis padre o hermano?». Y nosotros respondimos a mi señor:
Tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Vemos aquí que Judá no puede soportar volver a su padre sin su hermano menor, sin Benjamín. Él sabe que el dolor que enfrentará su padre al saber que también perdió a Benjamín probablemente lo matará. Por lo tanto, le suplica a José diciendo: por favor, deja que tu siervo en lugar del muchacho permanezca como esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos, porque ¿cómo subiré a mi padre si el muchacho no está conmigo? No sea que vea el mal que vendrá sobre mi padre. Esto está en Génesis 44, 33, 34. Vemos aquí que Judá empezó a darse cuenta de que toda esa terrible situación que estaba viviendo su familia estaba relacionada con el comportamiento malvado que ellos tuvieron al vender a José. Así que él demuestra en este momento un verdadero arrepentimiento, porque él no quiere que tal maldad le sobrevenga de nuevo si Benjamín está perdido en Egipto. Entonces aquí nos muestra algo muy tremendo, y es que el primer paso para una verdadera teshuvá, que quiere decir retorno, para arrepentimiento, es que debemos conocer nuestros errores. Debemos dejar de culpar a los demás y tomar responsabilidad para traer una restauración de lo que nosotros hicimos mal. Por esta razón vemos aquí que Judá se ofrece para ser esclavo a cambio de su hermano Benjamín. Y vemos aquí también manifestada una hermosa sombra profética de lo que hizo nuestro Yeshua por nosotros. Él dio su vida a cambio de la nuestra, para liberarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y aunque Él nunca pecó, Él se ofreció. Él dijo: yo voy por ellos, yo voy a pagar el precio. Miren qué hermoso lo que nos dice Juan 15:13. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así que vemos aquí que cuando José ve el cambio en el corazón de su hermano Judá y percibe un arrepentimiento genuino en él, ya José no puede controlar su emoción. Así que él clama que todos salgan, que lo dejen solo con sus hermanos. Quiere estar a solas con ellos. ¿Por qué? Porque él no quiere avergonzarlos en público al revelar delante de todos que él era José, el hermano que habían vendido por 20 monedas de plata. Y vemos aquí que el mismo amor y la compasión que sintió José por sus hermanos fue el mismo amor que sintió nuestro Yeshua por su amada Israel. Por eso cuando él estaba en el madero exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y miren que es maravilloso estudiar la Torá, porque vemos aquí el cumplimiento profético. Al igual que Judá fue el que tuvo que bajar a Egipto para ofrecerse por la liberación de Benjamín, por el hermano menor, el Eterno asimismo envió a Yeshua al Egipto de este mundo. Recordemos que Yeshua es de la tribu de Judá y lo envió para darse por nosotros, para entregar su vida por nosotros, los hermanos menores. Y aquí hay algo demasiado poderoso que aún no se ha cumplido, pero está en pleno desarrollo. ¿Ustedes sabían que José proféticamente representa a Yeshua ben Yosef, a Yeshua el hijo de José, el Mesías sufriente? Pero Judá representa a Yeshua ben David, el Mesías que va a reinar, el que vendrá por segunda vez para reinar. Pero es algo muy importante que tenemos que ver aquí, que hasta que los de la casa de Judá
no tengan un arrepentimiento genuino y no se den cuenta de que ellos son los que tienen que bajar a Egipto, meterse en el mundo, en el cristianismo, en el catolicismo y en todas las miles de denominaciones que hay, a rescatar a su hermano menor que está exiliado en todas esas religiones. Mashiach no se les va a revelar. Miren que hasta que José no vio que los hermanos se dieron cuenta de que todo lo que estaba aconteciendo fue por la maldad que habían cometido al vender a su hermano José, él no se reveló a ellos. Qué poderoso, ¿verdad? Así que vemos que esta historia está totalmente conectada con la parábola del hijo pródigo. Por 2000 años, el hermano mayor ha estado en la casa del padre, obedeciéndole, pero ni siquiera ha pensado en ese hermano que se perdió. De hecho, vemos en esa parábola que cuando el hijo pródigo regresa, ese hermano se molesta, ¿verdad? Y dice, pero ¿cómo, padre? Si yo siempre he estado contigo, ¿tú por qué le haces esta fiesta y a mí nunca me has dado ni un cabrito? Así que tenemos que tener en cuenta que Judá ya no puede pensar que las instrucciones del Padre son solamente para ellos. Tiene que acabarse toda división entre los hijos del Dios de Israel. Se deben terminar todas las peleas, que si esto les corresponde a estos, que si estos no, que el nombre de Dios se dice así o se dice asá. Tenemos que dejar todas esas cosas vanas a un lado y unirnos en el Espíritu. Y esa unión en el Espíritu debe estar liderada por la casa de Judá, para que podamos ver esa profecía de Zacarías cumplirse, la que dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. O sea, ellos tienen que suplicarle al Eterno por ese hermano que se perdió, por ese hermano que está exiliado, para que regrese, ¿verdad? Para que el Padre siga abriendo esos ojos del entendimiento de Efraín que está exiliado. Y dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Y asimismo sucedió cuando José se le reveló a sus hermanos. Ese José que estaba con vestiduras egipcias, que tenía un nombre egipcio, Safnaf Panea, pero llegó ese momento en el que se les revela a sus hermanos y asimismo ellos quedaron llorando, quedaron atónitos con ver que ese era el hermano detrás de esas vestiduras a las cuales ellos no le podían reconocer. Entonces esto nos da una clave supremamente poderosa. Es Judá el que tiene que acercarse a Jesús, que ahorita tiene un nombre romano, vestiduras romanas y habla una lengua extraña. Pero ellos son los únicos a los que Jesús se les va a revelar como el Yeshua, como ese judío, ¿verdad? Y ellos van a entender que fue a él al que vendieron por 30 monedas de plata, al que traspasaron. Y nosotros, los que estamos aquí en la dispersión, que lo hemos conocido como Jesús, también tendremos que conocer al Yeshua judío, reconocer su identidad hebrea, reconocer sus costumbres, su constitución, que es la bendita Torá. Qué hermoso, porque esta profecía se encuentra en pleno desarrollo. Hoy en día hay muchos judíos que ya han entendido esto y se están metiendo en el sistema eclesiástico para enseñar a los pastores las raíces originales de nuestra fe. Qué hermoso, porque la palabra del Eterno es sí y amén. Él lo prometió y Él lo cumple. Y miren que cuando todo esto suceda, cuando Judá reconozca que Yeshua es el Mesías y tengan un arrepentimiento genuino,
Al igual que José les dijo a sus hermanos: soy José, tu hermano, a quien vendiste a Egipto, pero ahora no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos, porque me vendieron aquí, porque Dios me envió delante de ti para preservar la vida. Asimismo, Yeshua les dirá a la casa de Judá: yo soy Yeshua HaMashiach, su hermano, a quien ustedes vendieron a Roma. Fui despreciado, fui traspasado, fui abatido y azotado, herido por sus rebeliones, molido por sus pecados, pero no se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos. Todo esto fue plan de Dios para preservaros la vida y para traer a Efraín, a tu hermano menor, que había sido dispersado entre todas las naciones. Así que qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos entender que todo lo que estamos pasando en este momento, en este exilio en el que nos encontramos, tiene un propósito y es un plan del Eterno. ¿Qué reconoció José? Que todo había sido un plan del Eterno. Él no se llenó de rabia contra sus hermanos. Él no dijo: ahora sí van a ver lo que les va a pasar. Él no dijo: este es mi momento de vengarme. No. Él supo que había sido un plan del Eterno, porque el pueblo del Eterno crecería y se multiplicaría por fuera de la tierra prometida. Y también esa reunión de las dos casas tiene que pasar en la dispersión. ¿Y por qué razón nosotros en el cristianismo, catolicismo y todas las denominaciones que hay, hemos estado ciegos a la Torá? ¿Será culpa de los pastores y de los maestros? No, es un plan del Eterno. Miren lo que nos dice Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que el Eterno ha guardado un remanente de Israel. En el versículo 4 nos dice: ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice también que en el versículo 8, que a causa de la desobediencia, Él puso confusión y velo en nuestros ojos. Dice Romanos 11:8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto hace referencia a una profecía que está en Isaías 29:10, que miren lo que dice: porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. ¡Wow! ¡Qué tremenda profecía! También por la transgresión de Israel, dice la palabra, que vino la salvación a los gentiles. Los gentiles llamados fueron adheridos en el olivo de Israel, como nos dice Romanos 11 del 16 al 20. Pero también Pablo nos dice que hay un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que Israel fue endurecido y cegado, pero es por un periodo de tiempo. No es que el Eterno reemplazó a Israel con el Israel espiritual, que es el cristianismo, como nos han enseñado. Él les cegó por un periodo de tiempo. Judá estaría a ciegas al Mesías, pero también la casa de Israel, el cristianismo, el catolicismo, estarían a ciegas a la Torá. ¿Y quién es la Torá? Yeshua es la Torá viviente.
¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y en la próxima porción vamos a hablar de eso, dónde se encuentra la plenitud de los gentiles. Entonces, cuando se cumpliera este tiempo, ustedes saben qué va a pasar, que los ojos nos serían abiertos, los huesos secos resucitarían y luego todo Israel será salvo. Y óigase bien que dice Israel, no una iglesia, dice Israel será salvo. Y es allí donde veremos el hermoso cumplimiento de la Haftará, de esta maravillosa porción que la encontramos en Ezequiel 37. Dice el versículo 19. Diles, así ha dicho Adonai el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, o sea, ya no va a estar la casa de Judá y la casa de Israel, seremos una sola nación. Nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Miren qué hermoso que esta profecía la estamos viendo en este momento. Por eso es que hoy en día hay muchas personas que dicen, yo quiero obedecer al Eterno, yo quiero guardar el Shabbat, yo quiero guardar las fiestas del Eterno, cuando a nosotros antes ni siquiera se nos pasaba por la cabeza. Pero esto no es una moda, no es que nadie nos está obligando, es el mismo Eterno que al despertar, al resucitar esos huesos secos a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué pasa cuando resucitamos? Cuando nace ese nuevo hombre que ya no está viciado por los pecados, que ya no está viciado por la vieja naturaleza. Ese nuevo hombre quiere obedecer al Eterno, quiere guardar su Torá, quiere guardar sus mandamientos, quiere alinearse con él, porque ese nuevo hombre entiende que allí en eso es donde está la vida abundante que Yeshua nos prometió. Y miren qué hermoso que ya tú y yo somos protagonistas y somos testigos de ese tiempo que ya está aquí. Así que vemos que después de que José se revela a sus hermanos, él manda a traer a su padre y a toda su familia a Egipto para instalarlos en la tierra de Gosén. En Génesis 45:2 dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Así que vemos que aquí el Padre determina que por un tiempo estaría Israel en Egipto. Y de hecho, esto ya él se lo había hecho saber a Abraham, ¿verdad? En Génesis 15:13 dice, entonces dijo el Eterno a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver.
vemos que el plan del Eterno es hacer que Israel entrara con su familia y con sus siervos y que salieran de la dispersión como una gran nación que regresa por la promesa de la tierra prometida. Así que vemos cómo Jacob, obedeciendo la voz del Eterno, sale en dirección a Egipto con toda su familia. Y aquí hay algo muy interesante que debemos aprender. Todos nosotros tendremos que bajar a Egipto. ¿Y qué es Egipto? Egipto es un sistema en el que vamos a ser probados. Es un sistema en el que vamos a fracasar muchas veces. Y es un sistema en el que nos vamos a enfrentar con nuestra mala inclinación, con el Yetzer Hará. Es allí donde, a pesar de estar rodeados de todo el pecado y la inmundicia, nosotros tendremos el poder de escoger. Así como el Eterno nos dijo: he puesto delante de ti dos caminos, el de la vida y el de la muerte, escoge la vida. Así que aquí, en este Egipto que estamos viviendo, rodeados de pecado, de contaminación, de inmundicia, el Padre nos dice: sed santo, sed apartado, sed santo porque yo soy santo. Así que aquí es donde nosotros escogemos hacer el bien, apartarnos del mal y no ser guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Y aquí se encuentra el secreto de todo exilio. Debemos entender que todo descenso es en aras del ascenso. Toda vez que el Padre permita que nosotros nos caigamos, no es para matarnos, no es para aplastarnos, sino es para promovernos y llevarnos a otro nivel. En este momento todos nos encontramos viviéndonos un exilio, pero también a nivel personal, cuando nosotros caemos, cuando fracasamos, es porque hemos llegado a un exilio personal, hemos llegado a Egipto. Y tenemos que aprender que todos estos procesos son una bendición. ¿Cómo? Sí, porque es en esos procesos de dolor y de sufrimiento donde nosotros aprendemos a depender del Padre. Es allí donde nosotros nos rendimos, donde decimos: ¿sabes qué, Padre? Yo no puedo solo, no puedo hacerlo en mis fuerzas. Yo he tratado 1000 cosas, pero no puedo, Padre. Yo necesito de ti, necesito de tu fuerza, necesito de tu ayuda. Una persona no puede acercarse al Creador sin caer y sin fracasar. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hubiésemos podido acercarnos al Eterno sin experimentar ninguna caída, sin experimentar ningún fracaso, no estaríamos conscientes de que todo ha sido por su gracia y por su misericordia. Nos llenaríamos de ese veneno mortal que se llama orgullo y se llama arrogancia. Diríamos: mira lo que yo logré. Miren lo que tengo, es que yo soy muy inteligente, es que yo tengo muchos dones, es que yo soy muy santo, yo guardo los mandamientos, miren el nivel espiritual que yo he logrado. Y en ese momento es cuando perdemos todo, porque dice la palabra que el Eterno al orgulloso lo mira de lejos, pero al que se humilla, Dios lo exalta. Por eso debemos ser muy cuidadosos, porque el peor enemigo que tenemos no se llama Satanás, no. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros y es esa inclinación al mal. Esa inclinación al mal, que es la que busca el reconocimiento, que es la que busca el aplauso, la que busca los halagos y la que siempre le quiere robar la gloria a Dios. Que el Eterno nos guarde de todas esas cosas que nos seguirán manteniendo en un estado de exilio.
Asimismo, como el Eterno le prometió a Jacob que él descendería con él a Egipto, debemos ser conscientes que en este lugar de exilio, en donde nos encontramos en este momento, el Eterno está con nosotros a través de su Ruach HaKodesh. Él es el que nos ayuda en todas nuestras debilidades. Juntamente con la prueba también nos da la salida. Así que recordemos que en la parashá anterior les expliqué que la diferencia entre Golá, que es exilio, y Geulá, que es redención, solamente la hace la letra Aleph. Así que cuando tú traes a esa Aleph, que representa al maestro del universo, representa a tu creador, cuando tú lo traes a tu exilio, entonces comienzas a vivir tu redención. Así que tenemos mucho que aprender en esta porción. Una de las lecciones más tremendas que tiene esta porción es que debemos dejar de lado toda división entre hermanos. Si tú estás peleando con tus hermanos, ya sea de sangre o con tus hermanos espirituales, en esta porción encontramos un gran poder para traer redención a todas esas áreas en donde hay división. Seamos conscientes que hasta que no seamos un solo pueblo, Yeshua no va a regresar. Porque nos dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que si Él con su sacrificio derribó esa pared, ¿quiénes somos nosotros para levantarla? En nuestras manos está el acelerar o el retrasar el proceso de Geulá, el proceso de redención. Amémonos, no nos critiquemos, tengamos compasión los unos con los otros y sigamos creciendo en el amor de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias por tu palabra, Padre. Gracias, amado Rey, porque cada día tú nos enseñas, Padre Celestial. Cada día tú nos instruyes para que salgamos de todo egoísmo, de todo celo, de toda envidia, de toda discordia, Padre Celestial. Padre, que lo que tú has depositado en esta porción, Padre, para que nos unamos como un solo pueblo bajo tu poderosa mano, Padre Celestial, todos lo podamos recibir, Padre. Que dejemos de pelear por cosas vanas, que dejemos de insultarnos en las redes sociales, Padre. Que se acabe toda división y que podamos practicar lo que dice tu bendita Torá. Que el segundo mandamiento más importante es que nos amemos los unos a los otros, Padre eterno. Que nos amemos, Padre celestial, por encima de cualquier cosa, de cualquier debilidad que podamos ver en el hermano, Padre. Porque dice tu palabra que el amor cubre multitud de errores, Padre. Ese es mi anhelo, Padre celestial. Que quites de nosotros todo aquello que nos divide, todo aquello que nos separa, todo aquello, Padre, que nos mantiene en contienda, Padre Celestial. Por favor, Abba Kadosh, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque no podemos hacerlo solos, Padre. Necesitamos que tú nos des ese nivel de conciencia, que tú nos des ese entendimiento, Padre Celestial, de que no hay llaneros solitarios en el reino. Todos tenemos que llegar como un solo pueblo, todos tenemos que entrar, Padre Celestial. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amados, si te ministró esta palabra, por favor dale like y compártela para que este mensaje llegue a muchas personas y podamos acelerar nuestra redención, nuestra Geulá. Bendiciones y shalom, shalom.